A ver, el tema de Venezuela es un tema que a nosotros los peruanos, creo yo, más que cualquier otro latinoamericano, nos está doliendo. Entonces es bien difícil entender qué cosa es constitucional, qué cosa no es constitucional, cuál es la constitución que vale, qué cosa es la Asamblea Nacional, quién es el bueno, quién es el malo, quién es Leopoldo López, quién es, en fin. Y para eso hemos invitado a Paula Fachin, que es representante de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana, y a Jorge Aliaga, peruano, y también que es una persona que tiene una ideología afín a Chávez o Maduro, pero que tiene todo el derecho del mundo acá en el Perú de expresar su opinión. Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Filipe? A ver, tradúcele a la gente en peruano lo que en venezolano implica la semilibertad de Leopoldo López. No, en realidad no es Lo primero con el caso de Leopoldo López es que hay que decir que es un preso político. Es un preso político que ha tenido 3 años y 5 meses en una prisión militar. Porque nosotros aseguramos con tanta certeza que es un preso político porque primero no cometió ningún delito, tuvo un proceso completamente irregular donde nunca se le permitió el derecho a la defensa, estuvo sometido durante estos 3 años y 5 meses a torturas, y cuando me refiero a torturas no solamente psicológicas sino físicas, se le bañaba con heces de sus custodios. Recordemos que a sus esposas se le hacían tratos denigrantes para poder ingresar a la cárcel, se le revisaba, se le desnudaba a sus niños, que la mayor ahorita tiene 6 años y el menor tiene 3 años. Su hijo menor aprendió a caminar en la cárcel por esta prisión injusta. Se le sometió a un juicio injusto, valga la redundancia, y se le aplicó una pena de 13 años, casi 14, por un delito que no cometió. Y lo que vimos el día sábado en la madrugada fue una muestra más de que en Venezuela no hay institucionalidad, que no hay separación de poderes, porque a través de una decisión unilateral y política se toma a Leopoldo López, que tenía 30 días aislado y que los últimos 10 días él mismo en la cárcel de Ramo Verde, una cárcel militar, gritaba auxilio que lo estaban torturando. Y se le entregó prácticamente a su esposa como un saco en la madrugada y le dijo, aquí está tu esposo. Al día de hoy todavía no tenemos la sentencia, la resolución a través de la cual se tomó la decisión judicial de trasladar a Leopoldo López de su prisión en Ramo Verde, en la cárcel militar, a una prisión domiciliaria. Pero hay que aclararlo, sigue siendo un preso político, sigue estando bajo prisión. Jorge Aliaga, buenas noches. ¿Quién es, según su visión social y política, Leopoldo López? Bueno, desde luego que está en prisión porque es un prisionero político, ¿no es cierto? Mi opinión de él, yo quiero decir que me parece uno de los líderes de la oposición, perfecto, tienen derecho a tener una oposición, pero lo que usted dice tiene otro espíritu a lo que dice la esposa del señor Leopoldo López, Lilian Tintori. Y voy a leerle un pequeño párrafo. Leopoldo entró a mi casa a las 3 de la mañana. Pude saludar a los funcionarios que estaban ahí presentes en la caravana. Les di la mano, les di las gracias. Lloraba de la emoción de un día que soñamos por tanto tiempo y llegó. Llegó el día. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez. Estaban ahí presentes. Les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela, que sí tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia. Cuenten conmigo, indicó. O sea, ese es el espíritu de diálogo, el espíritu de compromiso, el espíritu de paz. Esa es mi lectura de lo sucedido con Leopoldo López. ¿Me puede responder si a Leopoldo López es un preso político, si ha sido torturado? ¿Qué es lo que le pregunto? Bueno, pero es que muestran la evidencia, pues yo creo que presos políticos y torturas existen en cientos de países del mundo. No, pero le estoy preguntando por Venezuela y le ruego sea específico, así como Paula Fachin ha sido específica. En el caso de Leopoldo López, ¿sí?
las acusaciones de tortura, de maltrato a su señora, han sido bastante gráficas, directas y algunas muy chocantes. ¿Qué tiene que hablarme eso al respecto de eso? Bueno, mire, y usted sabe, yo sé, todos sabemos acá, que la mentira, lamentablemente, es una herramienta de la política, ¿no es cierto? ¿Y quién miente? Nicolás Maduro. Si es verdad, muestren la evidencia, pues nada más. Nada más, muestren la evidencia. Ya, a ver, Paulina. ¿Qué tiene que ver Leopoldo López con Capriles? Cuando uno habla de oposición venezolana, hay gente de izquierda que también se opone, hay derecha, ultraderecha, centro, democracia cristiana. Nosotros en el Perú no tenemos cómo entender eso. No sabemos si hay líderes sindicales, líderes empresariales, porque llega un momento en que personifica uno en la imagen, primero de Capriles y Leopoldo López, como la oposición a Maduro. Y calculo que deben haber matices. Mira, nosotros hemos logrado algo muy importante que lo hemos trabajado por muchos años, que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, que es la unidad. Y en la unidad hay 36 partidos políticos, organizaciones sociales, ONG. Hay organizaciones sociales y partidos políticos que han sido chavistas y que acompañaron a Hugo Chávez por mucho tiempo. Hay organizaciones políticas como la de Ismael García o la de Henry Falcón, que acompañaron a Hugo Chávez y fueron electos gobernadores o diputados por ser parte de Hugo Chávez, o sea, por ser parte del chavismo, ¿no? Entonces, la unidad tiene la particularidad que tiene muchos liderazgos diferentes con muchos matices, y eso es lo que le enriquece, ¿no? Tenemos a grandes líderes como Leopoldo, que es el líder natural de Voluntad Popular, que es su partido, pero también tenemos un líder natural y que ha sido el candidato presidencial de la unidad por muchísimo tiempo, que es Enrique Capriles, un gran luchador. Tenemos a otros líderes como María Corina Machado, muy conocida aquí en el Perú, correcto, al alcalde Antonio Ledesma, que también es preso político en estos momentos. Entonces tenemos diversos líderes. Quiero ver la nota siguiente y de inmediato quiero preguntarle a Jorge Alea por lo que opina de los hechos y también preguntarle a Jorge cuáles son las fuerzas políticas que acompañan a Maduro. ¿Es un partido único? ¿Maduro tiene sindicatos? ¿Maduro tiene qué atrás de Maduro? Porque hay que entender también que Maduro tiene sus adeptos. Así es. Como lo tienen los hermanos Castro en Cuba. Ya sé que para nosotros eso es mala palabra, pero eso existe, eso es una realidad. Jorge, si fuera tan amable, ¿quiénes acompañan? Así como tiene sus seguidores este señor, ¿quiénes son los seguidores hoy de Maduro? ¿Qué opina de lo informado de la nota? Sí, bueno, de acuerdo a una última encuesta de una encuestadora independiente hecha el 9 de julio, el 54% de la población apoya a Maduro con respecto a la constituyente. Bien, ahora, ¿quiénes son estas personas? Es el 54% del pueblo. ¿Qué organizaciones? Desde luego el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Desde luego debe de ser, podría ser, yo no soy ciudadano venezolano, seguramente el Partido Comunista, seguramente los trabajadores sindicalizados, es por eso que no se ven en las protestas a los sindicatos, no se ven a trabajadores organizados. Posiblemente los pescadores, no se ven en las protestas a los pescadores. Posiblemente amas de casas organizadas en los clubs, que son estas cadenas de distribución de comida, a ellas tampoco se las ve en las manifestaciones. El pueblo en su conjunto organizado es el que apoya a Maduro. Ahora, ¿por qué? Pero déjeme decirle por qué. Es algo concreto, facilísimo de entender, pero que la media no muestra. Ya se dijo en el programa pasado que hay 1.600.000 casas construidas por el gobierno y recientemente han entregado 100.000 más. Usted multiplique 1.600.000 casas por un mínimo de 3, y hay más de 5 millones de habitantes venezolanos que tienen que defender sus casas, pues, ¿no es cierto? Están ahí los choferes, ¿ustedes sabían? Los choferes acá en el Perú, los taxistas. Pero yo tengo que interrumpir. ¿Sabían los taxistas acá que en Venezuela los taxistas tienen una pensión? ¿Sabían ustedes acá que las amas de casa, por cuidar a sus hijos, en sus hogares, tienen una pensión? Esos son los que apoyan al presidente Maduro y al gobierno bolivariano. Correcto. Esa es mi respuesta. Vamos a ir a una pausa para que pueda descargar y dar su opinión Paula Fachín. Claro. Pero yo con todo cariño y respeto, si a mí me dan a Philip Butter $140 millones al día, me
quedó de presidente del Perú para siempre, pues, ¿no? Porque regalar dinero en la bonanza petrolera lo hace cualquier distribuir la riqueza es diferente a regalar. Antes la distribuyeron en las cuentas de ellos. La tenía pues la clase alta, ahora se está distribuyendo. Correcto. Y después le voy a explicar cómo. Después les explico pero cómo. Fíjese la diferencia, usted acá puede hablar con absoluta tranquilidad. Ya le dije en el programa anterior que allá también se habla y yo he criticado, y critico ahora y lo voy a criticar al señor Maduro. Voy a criticar. Muy amable, vamos a la pausa y vamos a ver cuál es la opinión de Paulina Fachín, que es representante de la Mesa de Unidad Democrática venezolana. Vamos a la pausa. A ver, según visión de Jorge Aliaga, además yo lo entiendo, porque él es socialista, él es comunista, él considera que el dinero hay que regalarlo y está bien. O sea, yo no voy a entrar a discutir eso. El apoyo de la gente con Maduro es por el asistencialismo. El problema es que el petróleo ya no vale lo que valía antes y como que no debe alcanzar para todos. Porque en el supuesto que sea 54% de la gente que lo apoya, bueno, hay 44 que no lo quiere. Y la idea es que no hayan 90 muertos. La idea es que no haya más muertos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Venezuela? Porque el que salga Leopoldo López no quiere decir que ya pues hay una felicidad para todo el mundo. Siguen habiendo muertos. Mira, Fili, a mí me parece bien cuesta arriba la cifra que dice Jorge de un 54%. Y no, Jorge, una encuestadora independiente, no Jorge. Correcto, la encuestadora. Ya. La encuestadora que debe ser socialista, comunista, pagada, etcétera, etcétera, que indique que el 54% del país continúe siendo madurista. En el chavismo ha pasado una cosa y se ha evidenciado públicamente en estos últimos días. El chavismo se quebró. El chavista hoy en día te dice yo soy chavista pero no madurista. Yo no estoy de acuerdo con el asesinato de los 92 jóvenes, yo no estoy de acuerdo con la crisis humanitaria, yo no estoy de acuerdo con la crisis social, a mí no me alcanza el salario, tenemos una inflación de más del 1000%. Entonces el chavismo se quebró y un ejemplo de ello es la fiscal. Y todos los funcionarios que hemos tenido, públicos, recontra chavistas, bueno, que te dicen... Este militar Oscar Pérez, por ejemplo. Con un francotirador, o sea, la idea no es matar a nadie. No, la idea no es la violencia, y eso siempre ha sido lo de la oposición, y por eso él citaba a Lilian Tintori. Y nosotros siempre, ¿de qué hemos hablado? De democracia, de cumplir la Constitución, siempre hemos querido votar. Nos han cercenado el derecho 1000 veces. Y ahora lo que plantea Nicolás Maduro es hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para cambiar la Constitución de Chávez. Para cambiar la Constitución de Chávez después que tenemos 17 años en revolución y tenemos 17 años diciéndole al pueblo venezolano, o los chavistas tienen diciéndole al pueblo venezolano que es la mejor Constitución del mundo. Entonces, para eso es el referéndum revocatorio, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí es donde el chavista te dice, yo no voy a cambiar la Constitución de Hugo Chávez. Y ahí es donde el señor está errado. Y hay otra cosa que me ha ofendido muchísimo, que es que hable que las mujeres venezolanas están felices con Maduro. Si las primeras guerreras que están en las calles, y ustedes las pueden ver en cualquier imagen, son las mujeres venezolanas, porque la mujer venezolana tiene hijos y sus hijos están pasando hambre y nuestros hijos son los que están asesinando, y la mayoría de los chicos que están falleciendo, hoy falleció en Valencia, Estado Carabobo, un nuevo chico de 17 años, son nuestros hijos, son nuestro futuro, y eso es lo que, por eso es que la mujer venezolana con tanta fuerza, con tanta valentía y con tanto coraje está en la calle. Por eso quiero que me explique Jorge. Jorge me ha explicado, según su visión, quiénes están con Maduro. La pregunta es, esos que marchan, según tu visión, Jorge, ¿quiénes son? Sí, pero antes yo quiero darles una mala noticia. No son 90 muertos como tú dices, ni 92 como usted. Son 95 muertos ya, ¿no es cierto? Y es muy lamentable cada una de esas muertes. En más de 3 meses han muerto 95. Sí. Sin embargo, no nos ocupamos, y tenemos aquí en el Perú una experiencia, 300 muertos en un día. La masacre de las cárceles, 300 muertos en un día. Ahí no se pidió la intervención de los Estados Unidos, ni el cambio de gobierno, ni nada. Le ruego, por favor. Y un último dato, 20.000 muertos en México en un año.
Tampoco pero la televisión se mueve. Venezuela tuvimos casi 30.000 muertos en 95 2016. muertos y muy lamentable. Jorge, cualquier día discutimos sobre el No, tema. es que estamos discutiendo. pero, El problema de Venezuela es un problema global, No, pero complejo, no es la fotografía. Correcto. Porque yo le puedo mostrar fotografías a usted de las mujeres. Perdón. Y he visto Jorge, por videos favor. de las mujeres apoyando no me cambie, a Maduro. Jorge, no me cambie el tema. Le he hecho una No pregunta. estoy cambiando, Sí, estamos le ruego discutiendo sobre Venezuela. Perdón, Hemos le venido ruego con- que me responda. Los que están saliendo a marchar, ¿no es cierto? ¿Quiénes son Claro. los que nosotros vemos en televisión? Muy fácil, pero si todos se dan cuenta. No, yo no me doy cuenta, por eso estoy Por eso debería contratarme usted en su programa para ayudarlo de alguna manera. Por eso, le ruego mi ayuda. Hace 2-3 días, por ejemplo, Deben ser fantasmas, hace no 2-3 los días he estado en un programa de televisión con algunos señores venezolanos que han venido aquí como asilados y yo los he estudiado, soy sociólogo yo. Zapatillas Nike, ropa de marca, bien al peinado, buenos relojes, venden arepas y viven en Miraflores. Entonces, para mí, analizo como sociólogo eso, deben ser clases medias, ¿no es cierto?, que reciben pues ayuda de Venezuela o de sus familiares, como o de sus familiares, Jorge, que viven en los Estados Unidos y les Jorge, mandan remesas para hacer una campaña política. Jorge, Mira, por tercera vez le ruego me responda. pues lo estoy respondiendo. La audiencia se está dando cuenta que estoy respondiendo. Jorge, Clases medias, descontentas, porque Maduro les está dando una buena redistribución a toda la población. Entonces, es por ellos eso que salen- a usted que le... Están redistribuyendo la pero para pobreza. lo quiero entender, Sí. ¿no es cierto? Según usted, las clases medias de Venezuela están saliendo a protestar porque le están dando demasiado dinero a los pobres. Sí, y eso está de alguna, ya lo dije la otra vez, mucho asistencialismo. Debería dársele también, ¿no?, algunas mejoras. Pues, Y eso Por se eso es. denota Claro, en los es por eso- índices de es por eso que se nutrición de los necesita el venezolanos que diálogo. están muriendo No, por a falta ver, de señora alimentos. ver, López, simplemente- el diálogo. perdón, ¿no? pero, a ver. La gente inteligente con conversación y con diálogo Pero por eso, soluciona los problemas o sea, con la diplomacia, correcto, no yo- con la guerra. Correcto. Nadie quiere guerra. Correcto. Por eso Pero digo, los que asesinan en las calles, ¿quiénes son? Perdón, la gente inteligente, usted sabe que la inteligencia es la capacidad de entender y resolver una desde situación, luego. problema. La gente inteligente se tiene dando cuenta que en Venezuela se está llevando una suma cero. Entonces yo no me puedo creer la anécdota de la zapatilla Nike, porque si no tendría que sacarle 350 fotos de Hugo Chávez con un buzo Adidas. Entonces yo no estoy para discutir si Adidas o Nike son mejores marcas, ni si señor Chávez es un plutócrata porque usa zapatillas de $300. Ese no es el punto. El punto es que lo que nosotros vemos en el Perú es un espectáculo de sangre. Y como usted bien dice, 95, de repente en nuestra conversación... Yo no bendigo, yo lamento. Correcto. Lamento cada Lo muerte de un lamentamos. ser humano. Entonces, Todos lo lamentamos. la pregunta es, según tu visión, Paulina, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses en Venezuela? Bueno, No lo que tú quieres que pase, lo que tú crees que va a pasar, que es otra cosa. El domingo 16 tenemos un plebiscito como nos han cercenado el derecho al voto tantas veces. Y el pueblo venezolano es pacífico, confía en votar, es su mejor forma de manifestarse. Así es la democracia. Vamos a ir el 16 de julio a una convocatoria donde todos los venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, vamos a poder votar respondiendo 3 preguntas. 1, si queremos o no una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la actual Constitución. 2, si hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela a que cumplan la Constitución y la hagan respetar. Y 3, si queremos o no la salida de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela. Estas 3 preguntas serán respondidas por todos los venezolanos que quieran participar este domingo, 16 de julio, tanto en Venezuela, en Correcto. Perú lo vamos a hacer en 5 centros electorales. Estamos toda la comunidad venezolana trabajando en esto organizado a través de la ONG Venezolanos en Perú, a través de la Ya, unidad. ¿qué pasa si la mayoría de los venezolanos en esa votación dicen que no, que quieren que se quede Chávez? Que se quede Maduro. Nos quedamos con Maduro. Ya, Eso bueno. es la democracia. Les voy a explicar, porque parece que ustedes no comprenden, no entienden el problema de Venezuela. Esa llamada elección o plebiscito, como lo llaman ustedes, es irregular, no está amparada por la Constitución. Eso no vale, no tiene ningún valor. Pero lo que sí está amparado por la Constitución de Venezuela Es el golpe de Estado de Nicolás Maduro y el desconocimiento de la Constitución. El presidente
Eso el sí. presidente de la República o la presidenta de la República puede llamar a una asamblea constituyente. Eso está en la Constitución. Lo otro es anticonstitucional. O sea, en Venezuela lo que me quiere decir es que la gente no va a ir a votar. No tenemos derecho a votar según ellos. Yo digo que no tiene, posiblemente los dejen votar, porque ese gobierno, y esa es mi crítica al señor Maduro. Posiblemente nos dejen votar, ¿eh? Yo creo que ya le dije la vez pasada, el señor Maduro y estos gobiernos... ¿Maduro ha aceptado este plebiscito, sí o no? Son muy blandos. Ya, son pero- demasiado blandos con la oposición. Mire, acá hay Perdón, disculpe usted. Menos pero mal, ese y está- nos perdón, asesinan pero- con los se lo digo, grupos le voy a decir por qué, bolivarianos y los perdón, grupos perdón. paramilitares. Y ustedes le llaman dictador, le llaman un gobierno violento, opresor. Yo no veo nada de eso. Y los 92, los 95 y los muertos. 20.000 en México, y los 300 que murieron acá en los penales. Perdón, Y los disculpe desconocimientos del usted, Poder disculpe Legislativo. usted. Yo puedo entender que usted piense diferente que yo. Pensamos Pero diferente. lo que yo sí no le puedo tolerar en mi programa, y eso entenderá que es un tema de educación, ¿Sí? es que usted se burle de 95, son muy blandos. No me estoy burlando. Perdón, disculpe usted. Por un lado me dice pero que no me deja lamenta... hablar. Oiga, usted no me Perdón, deja lo hablar. he dejado Le voy a hablar. decir por qué son Perdón. Pero le voy ¿Cómo me va a decir son usted blandos, señor? que lo Son lamenta blandos y me porque dice que son cuando blandos algo con sucede 95 similar muertos? de esa naturaleza aquí en el Perú, ¿qué cosas suspenden las garantías? No han suspendido las garantías en Venezuela ya 3 meses de problemas. En Venezuela, 3 por ejemplo, meses no hay donde toque de asesinan queda. a la gente. Aquí en el Perú hubiera habido toque de Bueno, queda y suspensión le de las agradezco. garantías. No. A eso me refiero. Le agradezco. Las muertes Le se agradezco. lamentan, señor. Bueno, Todas. la muestra de la derecha, izquierda democracia. o de centro. Bueno. Somos seres humanos. Por eso es que Correcto. se Ha llama sido- al diálogo. Correcto. A la conversación. Correcto. Con la inteligencia, no con la Correcto. brutalidad. Correcto. Al diálogo no los gritos. Correcto. Ha sido usted muy amable. Buenas noches. Pausa, regresamos.